Bienvenidos a este nuevo video sobre medida de dispersión. Soy Profe Fran y los invito a esta nueva clase. Bueno, antes de partir con la clase como tal, y con los conceptos previos, me permito hacer un poco de contextualización, ya que la estadística y la probabilidad nos permiten estudiar el comportamiento de una población, ya sea lo que ha pasado hacia atrás en el pasado, cómo se comporta en el presente y pronosticar qué es lo que puede suceder a un futuro. Por eso también nosotros podemos expresar los datos y mostrar evidencias como esta, en las que se muestran gráficos de propaganda política, ¿cierto? O de comportamiento de una población, donde el saber leer un gráfico es súper importante, ya que son los números los que nos permiten tomar decisiones de manera lo más objetiva posible. Para este video es necesario que recordemos las medidas de tendencia central, en particular la media, porque como veremos más adelante la vamos a necesitar para calcular la varianza y la desviación estándar. Entonces vamos a hacer un resumen pequeño porque en realidad es algo que nosotros hacemos de manera diaria y sobre todo a fin del curso cuando tenemos que ver si es que el curso lo aprobé o no lo aprobé. La media es, como les dije, una medida de tendencia central y mide, ¿cierto? El rendimiento puede ser, o la longitud, como promedio, lo que está en el centro. Es como, de manera general el alumno tuvo tal rendimiento con tal nota. Pueden que la nota, como vamos a ver hoy día, puedan haber sido todas distintas o puedan haber sido todas las mismas, ¿cierto? Y eso me otorga a mí un valor. Y ahí yo puedo decir, bueno, el alumno aprobó o no aprobó, si en caso de que estamos hablando de masa, podemos decir está bien en su peso, o está sobrepeso, o está bajo peso, y así según las medidas, ¿cierto? O los estándares que me va indicando la sociedad. Para el caso de datos que están solos, o sea, no están representados en una tabla, es sencillo porque es igual que lo que hacemos a fin de año, cuando queremos calcular nuestro promedio, sumamos todos los datos y le dividimos por el total. Lo voy a representar con esta letra que indica sumatoria. Quiere decir que yo estoy sumando todos los datos que los voy a nombrar con i, pero si quieren también pueden identificarlo con la palabra dato. Si es que son más humanistas, les recomiendo que utilicen esta simbología, pero en palabras. Y lo dividimos por el total de datos. O sea, si son 5 datos, los dividimos sumamos los 5 y los dividimos en 5. Ahora bien, si se me presenta una tabla de datos, no es necesario que deshaga toda esta tabla y haga esta de acá, sino que puedo utilizar la frecuencia absoluta que debe estar indicada en la tabla. Entonces puedo usar esta fórmula. El promedio sería igual entonces a la sumatoria de cada dato por su frecuencia absoluta dividido el total. Entonces, en vez de nosotros estar sumando dato por dato, más dato, más dato, más dato, más dato, nosotros tomamos cada clase de dato, lo multiplicamos por su frecuencia y esas multiplicaciones nosotros las sumamos y la dividimos por el total. Y en caso de que se nos presente una tabla de intervalos, que también puede ser, ya no voy a poder usar el dato, porque dentro del intervalo hay muchos datos, que no sé cuántos son en realidad, porque se me presenta solamente un intervalo, no cuántas clases de datos hay en ese intervalo. Así que yo utilizo un representante. ¿Quién es ese representante? La marca de clases. Así que en vez de utilizar el dato, yo pongo m de marca de clases por la frecuencia correspondiente dividido por el total. La medida de dispersión cuantifican qué tan disperso está un dato de otro con respecto a un dato central, que generalmente el que utilizamos es la media o promedio. ¿Qué me quiere decir en palabras sencillas esta medida de dispersión? Me está diciendo si es que los datos son muy distintos entre ellos o en realidad son iguales. ¿Para qué me sirve? Porque así yo puedo saber si los sujetos que estoy estudiando o las cosas que yo estoy estudiando en realidad tienen todos un comportamiento similar o si todos tienen un comportamiento que es oscilante, muy distintos entre ellos. El rango en realidad es un valor que se puede cuantificar de manera muy sencilla y es solamente cuantificando o calculando la diferencia entre el valor mayor y el valor menor, el dato máximo y el dato mínimo de los datos que se me presentan. Y este valor, que siempre es positivo,
nosotros con este valor podemos decir, ah, mira, entre este rango de datos yo tengo todos mis datos. Por ejemplo, si yo tengo un curso donde la nota más baja es un 3 y la nota más alta es un 5 o un 6, vamos a ponerle, yo calculo el rango 6 menos 3, me da 3. Eso quiere decir que, bueno, el rango de datos está entre 3 décimas. Esa es su varianza, su dispersión. Entonces hay muchos datos entre esos. No sé cuántos, pero sí sé que está entre esos. Ahora, ¿qué pasa si es que todos los datos son iguales? Por ejemplo, tengo un curso, todos los niños se sacaron un 5. ¿Cómo puedo calcular su rango o recorrido? ¿Qué es lo que hago? Digo, bueno, ¿cuál es el dato mayor o el valor mayor? Un 5. ¿Cuál es el dato menor? También un 5. Y si hago esta resta me da 0. ¿Qué me indica que el rango sea 0? Que todos los datos son exactamente iguales y por lo tanto yo puedo decir que todos los alumnos tuvieron un mismo rendimiento. La varianza en realidad no me da mucha información porque como lo ven en su fórmula me da un valor que está al cuadrado. Y por ejemplo, si yo estoy midiendo, en este caso estoy midiendo ganancias en millones de empresas, el resultado me la va a dar en millones al cuadrado, que es un valor que no existe en la vida real. Entonces, por lo tanto, yo no puedo decir nada. Eh, lo que sí puedo decir, lo mismo que en el rango, que si me da igual que 0, todos los datos son iguales, y si me da mayor que 0, eh, porque no me puede dar menor, ya que es al cuadrado, si me da mayor que 0, entonces puedo decir, ah, los datos aquí son distintos, pero no puedo decir qué tan distintos son, o en qué cantidad son distintos, o en qué promedio se desvían de la media. Bueno, para el caso de los datos que se representan de forma individual, sueltecitos, ¿cómo calculamos la variabilidad? Lo que tenemos que hacer es, a cada dato, restarles el promedio. Por eso es importante, como les dije, obtenerlo con anterioridad. Eso, elevarlo al cuadrado. Cada dato menos el promedio, lo elevamos al cuadrado. Y todos esos resultados nosotros los sumamos. Les voy a representar con esta letra para hacerlo un poco corto, ya que si pongo todo para allá se me va a hacer largo. Y como es el promedio de desviaciones, los vamos a dividir entonces igual que la media por el total. Eso sería para el caso de los datos que son representados de manera única o de manera individual. Para el caso de los datos que se representan en una tabla de clase única, eso quiere decir que se presentan datos individuales en la tabla, lo que tenemos que hacer es tomar la clase de datos, cada una, le restamos también su promedio y lo vamos a multiplicar por su frecuencia absoluta. Lo mismo que arriba, pero lo multiplicamos por su frecuencia absoluta. Una vez que tenga este producto de todas las clases de datos, yo los voy a sumar y la sumatoria la divido por el total. Para el caso de las tablas de intervalo, es exactamente lo mismo, pero en vez de ocupar la clase de datos, vamos a ocupar la marca, el representante. Y lo demás es todo igual. Y tenemos un ejemplo que presenté de manera sencilla para que nos enfocáramos en el cálculo de la varianza. Entonces dice el número de lápices por niño. Tengo 7 datos y como dije anteriormente, para calcular la varianza necesito la media o el promedio, así que los tengo aquí calculado. La suma de datos dividido por el total, que son 7. Y el resultado me da, bueno, aproximado 3,85, pero en realidad yo no puedo decir tengo 3,85 lápices. Porque es una variable discreta. O tengo 1, 2, no tengo 1,5, tengo 1, 2, 3. Así que lo aproximamos a 4. Vamos a ocupar el 4 para el cálculo de la varianza, para que se nos haga un poco más sencillo, pero en realidad si lo quieren hacer con el 3,85 o con el 3,8, el resultado me va a dar muy cercano y no va a causar tanta diferencia en que tengamos un 0,3 y un 0,4. Así que vamos a utilizar el 4 para que se nos haga un poco más sencillo. Entonces la fórmula nos decía que yo a cada dato le debo restar el promedio, que en este caso es 4, y lo elevo al cuadrado.
Eso lo sumo y hago lo mismo con el siguiente dato. 4 menos 4 al cuadrado más 5 menos el promedio al cuadrado más 3 menos el promedio al cuadrado más 4 menos 4 al cuadrado más 2 menos 4 al cuadrado y más 6 menos 4 al cuadrado. Todo eso yo lo divido por el total de datos que son 7. Y ahora viene el cálculo, que en realidad aquí no es tan difícil. Aquí me daría menos 1 al cuadrado es 1, me daría 0 al cuadrado que es 0, me daría 1 al cuadrado que es 1, menos 1 al cuadrado que es 1, 0 al cuadrado que es 0, 2 al cuadrado que es 4 y 2 al cuadrado que es 4. Sumo todo esto y, bueno, la suma me daría 8, 9, 10, 11. 11 séptimos. Recordar que este valor me está al cuadrado, así que yo puedo decir que la varianza es 4 lápices al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que los datos son distintos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si todos los datos fuesen iguales? Bueno, lo primero es que la media me daría el mismo valor. Y al calcular la varianza, ¿cierto? Todas las restas me darían 0, así que toda la suma en total me daría 0, y dividido por el total de datos me daría 0, por lo tanto la varianza me daría 0. Como esto es distinto de 0, podríamos decir que los datos son distintos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ya lo tengo listo. Es para datos representados en una tabla de clase única o independiente. Vamos a ver que acá aparece la frecuencia absoluta, así que las vamos a ocupar. Ya tengo las medias desde un principio, así que bueno, lo aproximo a 2 porque la variable es discreta. No tengo 1,86, sino que lo aproximo a 2 hermanos. Y bueno, parto. Entonces la varianza sería similar a la anterior, pero ocupando la frecuencia. Así que sería el primer dato menos el promedio al cuadrado por su frecuencia. Lo mismo con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y eso. Entonces sería menos su promedio al cuadrado por su frecuencia. Todo esto lo sumo y lo divido por el total, que eran 22. Y la suma, entonces en total, esto me daría 43 dividido en 22. Pero esta variable, esta medida, va al cuadrado. Así que por lo tanto yo no puedo decir nada más allá de que como es un valor distinto de 0, la varianza, yo ya puedo decir que los datos son distintos uno entre otro. Y bueno, se hace de manera muy similar al ejemplo anterior, pero como es con intervalos, no vamos a ocupar los datos, sino que vamos a ocupar la marca de clase, el representante. Así que por lo tanto me quedaría algo así, que sería 50 el dato menos el promedio que ya lo tenía desde antes, al cuadrado por su frecuencia. Lo mismo con el 60 menos el promedio al cuadrado por su frecuencia. Lo mismo con el 70 menos el promedio al cuadrado por su frecuencia. Todo esto se suma y se divide por 10. La suma de cada uno de esos, todos esos resultados, esos cuadrados y por su frecuencia me da 243, 5 y 242 respectivamente. Si sumo todo eso me da 490 y dividido 10, eso me da 49 kilogramos, pero en este caso al cuadrado. Que como dijimos, aquí la varianza, no puedo todavía interpretar nada más que decir que los datos son distintos. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por eso aparece esta simbolización aquí, que es la raíz de la phi al cuadrado, que ya habíamos dicho anteriormente que phi al cuadrado era la varianza. Entonces ya no van a estar hermanos al cuadrado, no van a estar kilómetros al cuadrado o millones al cuadrado. Ahora sí aparecer los valores correspondientes y podemos entonces sacar alguna conclusión. Un ejemplo de desviación estándar para el ejemplo 1. Recordar que la media me había dado 4, aproximadamente 4 lápices. La varianza me había dado 11 dividido 7 lápices al cuadrado, y que esto yo no lo podía interpretar muy bien porque estaba comparando lápiz al cuadrado con lápiz, y lápiz al cuadrado
es una medida que es difícil de entender. Entonces para eso vamos a utilizar la desviación estándar. Ustedes pueden utilizar la phi, la letra phi, o la d de desviación estándar. Y entonces la desviación estándar es la raíz de la varianza. ¿Qué quiere decir? Que vamos a calcular la raíz de este 11 séptimos, que aproximadamente, vamos a poner aproximadamente, da un valor igual a 1,25. Y ahora sí que le puedo poner lápices. ¿Qué me está diciendo entonces esto? Que en promedio cada dato se desvía 1,25 lápices de la media. Igual nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, hay niños que tienen 1,25 lápices hacia abajo. No es que dijimos que no podían tener 1,25, sino que solo uno. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aproximarlo, porque esto es una medida que es discreta. Como dijimos, no podemos tener 1,25, sino que lo vamos a aproximar a un lápiz. Entonces ahora sí, para que se entienda mejor, la desviación estándar es 1. ¿Qué quiere decir entonces? Que en promedio cada dato se aleja 1 de la media. O sea que vamos a tener datos que están 1 para abajo de la media, en este caso 3, y vamos a tener datos que están 1 hacia arriba de la media. En este caso entonces sería el 5. Pero igual nosotros vemos que hay datos que son un poquito más abajo y un poquito más arriba, como el 2 y el 6, pero recordemos que esto es un promedio de desviación. Y para calcular la desviación estándar yo debo sacar la raíz de ese valor, la raíz de 1,95, que aproximadamente es 1,4. Pero en realidad yo no puedo decir que tengo 1,4 hermanos. Porque como dijimos anteriormente es una variable discreta. O pueden ser 1 o pueden ser 2. En este caso se aproxima más al 1. Así que, ahora sí, podemos decir que la desviación estándar es aproximadamente un hermano o hermana. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que, bueno, en promedio son 2, pero la población se desvía en promedio 1 con respecto a la media. Es decir, vamos a hacer la desviación estándar ahora para este ejemplo, que era el ejemplo 3, con la frecuencia, tabla de frecuencia con intervalos. Entonces nosotros ya teníamos anteriormente que la varianza nos había dado 49 y quiero sacar la desviación estándar. Entonces, sencillo, tengo que sacar la raíz de ese valor, la raíz de 49, que es 7 kilogramos. Ahora sí yo puedo decir entonces que en promedio los datos se desvían 7 kilogramos con respecto a la media.